En 1809, el líder espiritual más poderoso del mundo fue secuestrado, así de buenas a primeras, por orden de Napoleón Bonaparte. Hablamos del Papa Pío VII, un hombre que de la noche a la mañana se vio sin ejército, sin Estado, despojado de todo poder político y, bueno, enterrado bajo llave. O sea, lo que viene siendo la vulnerabilidad absoluta, digamos. Totalmente. Una impotencia histórica brutal. Sin embargo, los documentos que traemos hoy al estudio para este análisis a fondo revelan algo increíble. Precisamente en ese pozo de impotencia nace un concepto que funciona como un diagnóstico médico perfecto para nuestra era actual. Sí, para la mayor epidemia de nuestro tiempo, que es el agotamiento crónico y todo este mito de la autosuficiencia que nos hemos montado. Es un punto de partida fascinante, la verdad. Es que lo es. Porque, a ver, cuando uno revisa textos que giran en torno a figuras de devoción histórica, como es el caso de María Auxiliadora, cuya fecha clave es el 24 de mayo, pues te esperas otra cosa, ¿no? Claro. Uno espera encontrar un tratado teológico puro y duro. O sea, ideas abstractas, debatidas en bibliotecas súper silenciosas y, bueno, totalmente desconectadas de la realidad del día a día. Exacto. Pero lo que muestran las fuentes de hoy es justo lo contrario. Es como la anatomía de cómo reacciona el ser humano cuando se queda literalmente sin recursos, ya sea frente a un imperio militar en el siglo XIX o frente a un ataque de ansiedad en pleno siglo XXI. Y es que las palabras importan mucho aquí. La propia palabra auxiliadora, o el término auxilio, tiene una carga brutal. No es una palabra cualquiera. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque cuando alguien grita auxilio, no está pidiendo educadamente que le pasen la sal en una cena de gala, ¿sabes? Un auxilio no es pedir una tutoría. Desde luego que no, es una respuesta a una emergencia vital. Eso es. Es un grito desesperado que solo se emite cuando ya has agotado todos tus recursos y estás a punto de hundirte. Y el texto nos sitúa precisamente en ese cautiverio de Pío VII para dejarnos clarísimo que esto no es teoría de salón. El contexto geopolítico es la clave para entender cómo funciona este mecanismo. Pío VII no estaba simplemente en un retiro espiritual en el campo, estaba lidiando de frente con el imperio expansivo más agresivo de aquella época. Napoleón quería someter a la Iglesia a los intereses de Francia, ¿verdad? Exactamente. Y al negarse, el Papa fue arrestado. Lo llevaron a Savona y luego a Fontenrau, totalmente aislado de sus consejeros. O sea, lo sometieron a una presión psicológica extrema para que cediera. Madre mía, una tortura psicológica en toda regla. Sí, sí, brutal. Y el documento subraya que, tras su liberación, la institución de esta festividad queda inquebrantablemente asociada a esa experiencia real, o sea, en las trincheras de la historia. El auxilio aquí es una fuerza de resistencia civil y personal contra un poder abrumador. Pero, a ver, tengo que hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque pongámonos en la mentalidad de un historiador así más cínico, o de alguien que nos escuche y sea puramente pragmático. Vale, dispara. ¿No es esto simplemente, pues eso, un mecanismo de defensa psicológico? Un hombre anciano encerrado en una celda que, como no tiene divisiones de infantería para defenderse, se aferra a una figura espiritual invisible como un mero sedante mental para no volverse loco, vamos. Ya, entiendo por dónde vas. Pero lo fascinante aquí es que el resultado histórico demuestra exactamente lo contrario a una huida de la realidad. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues en que un sedante mental te adormece, ¿no? Te adormece para que simplemente aceptes la opresión y te rindas. Pero la devoción a este auxilio operó como un ancla de resistencia. No anestesió a Pío VII frente a Napoleón, le dio la estructura psicológica para no firmar su propia rendición. O sea, le mantuvo firme. Totalmente. El documento es súper claro al respecto. La dimensión espiritual, entendida como auxilio, no opera fuera del desastre, opera justo dentro de él. Proporciona un soporte cuando las estructuras humanas colapsan. O sea, no es escapar del barro, es tener un apoyo para seguir de pie lleno de barro. ¡Qué buena imagen! O sea que la validación de la idea no viene de un concilio teórico en el Vaticano, sino del puro instinto de supervivencia. Eso es, ni más ni menos. Ahora bien, si Pío VII demostró que este concepto funciona para resistir la ruina política a nivel macro, la pregunta obvia es si esto es escalable.
porque una cosa es un choque de titanes entre un papa y un emperador y otra muy distinta es el ciudadano de a pie. Claro, ¿cómo aplicas eso a tu vida normal, no? Exacto. Y aquí es donde las fuentes dan un giro espectacular y nos llevan a las calles de la mano de San Juan Bosco, porque aquí la cosa se pone realmente interesante. Es que las grandes ideas nacidas en las altas esferas a menudo se mueren allí si no hay alguien que baje al barro y las traduzca al lenguaje del día a día. Y San Juan Bosco hace exactamente de puente en el siglo XIX. En Turín, además, que no era precisamente una ciudad tranquila en aquella época. Para nada. Estaba en plena ebullición por la revolución industrial. Tenías una migración masiva de jóvenes del campo a la ciudad, chavales que terminaban explotados en fábricas, viviendo en las calles o peor, en las cárceles. Había una crisis social masiva. Una olla a presión. Total. Pues Bosco toma esta vocación que, como decíamos, nació en una macrocrisis institucional y la readapta quirúrgicamente para abordar esta microcrisis social de las calles. Utilizando términos modernos, si el Papa lo usó como una estrategia de diplomacia, San Juan Bosco lo convierte en el sistema operativo de un programa de mentores. El texto dice que Bosco no veía esta figura como algo lejano. La define con dos palabras que me parecen clave. Una presencia concreta. Y activa, no lo olvidemos. Una presencia concreta que acompaña y sostiene. Ese es el gran cambio de paradigma, digamos. Bosco le quita todo el barniz de los palacios vaticanos. Ya no es para salvar imperios, claro. Exacto. Ya no es el salvavidas de la Iglesia frente a Napoleón. Es una herramienta de protección directa para la juventud más vulnerable. Bosco coge esta idea de saber que no está solo y la aplica a la educación y a la protección preventiva. Pero un momento, porque vuelvo a empujar un poco los límites de la idea. Imagínate a un chaval que trabaja 14 horas diarias en una fábrica textil en Turín, que no tiene red de seguridad, que duerme en la calle. ¿De qué le sirve exactamente que le hablen de una presencia concreta? A ver, es una duda súper lógica. Es que, ¿cómo cambia una idea tan abstracta la realidad del hambre o de la pobreza extrema? No te llena el estómago, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, vemos que de hecho lo cambia todo. Cuando un individuo se encuentra en un estado de abandono total, su cerebro opera exclusiva y únicamente en modo supervivencia. Claro, el cortisol por las nubes. Exacto, por las nubes. En ese estado, olvídate de la educación, del desarrollo personal o de la moralidad. Solo te importa el siguiente bocado de comida para no morir. Supervivencia animal pura y dura. Eso es. Pues lo que Bosco hizo al instaurar esta idea de una madre que auxilia y acompaña fue crear una red de seguridad psicológica. Cuando internalizas que tienes un respaldo, que hay alguien velando por ti, el cerebro de repente sale del modo supervivencia. O sea, apaga la alarma de incendios. Exactamente. Y solo cuando sientes que no te vas a estrellar contra el suelo, es cuando puedes empezar a construir una identidad, a educarte y, en definitiva, a prosperar. Actúa como un cortafuegos contra la desesperación. Es brillante, la verdad. Y me hace pensar que la vulnerabilidad de un papa frente a las tropas francesas es muy evidente en los libros de historia, pero la vulnerabilidad de un huérfano en la revolución industrial es igual de letal, aunque no ocupe portadas. Totalmente. La necesidad de una fuerza que te sostenga es idéntica en los dos escenarios. No cambia nada. Pero claro, a ver, hoy en día ya no tenemos tropas napoleónicas desfilando por las calles, y las leyes laborales, gracias a Dios, han cambiado mucho desde San Juan Bosco. Sin embargo, los documentos nos lanzan de cabeza a nuestro presente para diagnosticar un nuevo tipo de campo de batalla. Un campo de batalla donde, fíjate, el enemigo es muchísimo más sutil, porque resulta que somos nosotros mismos. Y bueno, la cultura que hemos construido. Las fuentes establecen que los conflictos geopolíticos mutan, pero la naturaleza humana choca una y otra vez contra la misma pared. Tropezamos con la misma piedra, siempre. Sí, y el texto ofrece una máxima espiritual que es demoledora. Dice que la vida espiritual no elimina las dificultades, pero garantiza que no las vas a atravesar en soledad. Y claro, esto nos lleva a la dimensión interior actual, donde la simple palabra auxilio levanta muchísimas ampollas. Levanta ampollas y de las grandes.
Porque, o sea, pedir auxilio implica reconocer una verdad que al ser humano de hoy en día le resulta súper indigesta, nuestra falta de autosuficiencia. Sí, sí, nos duele en el ego, ¿verdad? Muchísimo. Hemos construido toda una mitología cultural alrededor del esfuerzo individual, ya sabes, el hombre hecho a sí mismo, el emprendedor que no duerme, la idea de que si echas suficientes horas no necesitas a nadie. Pedir apoyo se ve casi como una debilidad o un fracaso personal. Esto plantea una cuestión importantísima sobre la disonancia cognitiva en la que vivimos inmersos. Porque piénsalo, por un lado tenemos más recursos tecnológicos y comodidades que ninguna otra civilización en la historia. ¿Lo tenemos todo a un clic? Todo. Pero por otro lado hay un rechazo visceral a mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad. Hemos comprado la ilusión de que el control absoluto de nuestra vida es posible. Creemos que somos máquinas, vamos. Exacto. Que debemos ser los gestores impecables de nuestra carrera profesional, de la salud mental, de las relaciones, todo al mismo tiempo y sin la más mínima fisura. Y entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Para intentar visualizar esta cabezonería moderna que tenemos, se me ocurre una analogía. A ver qué te parece. Es como si el ser humano contemporáneo fuera un teléfono móvil de última generación. Vale, te sigo. Tenemos 50 aplicaciones de alto rendimiento abiertas a la vez en segundo plano. El curro, la hipoteca, la vida social, el gimnasio, la imagen pública en redes. La batería está al 1%. La pantalla ya parpadea y el procesador está a punto de fundirse. ¿Vale? Un estrés de sistema totalmente. Pues justo al lado tenemos un cable conectado a la corriente. Pero el sistema operativo tiene un virus, un sesgo de programación que le hace creer que enchufarse a la corriente es admitir que su batería es defectuosa. Madre mía, qué buena metáfora. Así que el teléfono, por puro orgullo, decide obstinadamente intentar generar su propia electricidad de la nada, hasta que lógicamente la pantalla se va a negro. Es un colapso totalmente evitable por pura vanidad del sistema. Me encanta. Es que ilustra el fallo de base con una precisión milimétrica. Y fíjate que los documentos recogen exactamente las consecuencias de ese colapso evitable del que hablas. Detallan 3 síntomas claros que definen nuestra época actual. ¿Cuáles son? El agotamiento crónico, la soledad y una pesadísima sensación de carga interior. Y ojo, no son problemas aislados que pasen por casualidad. Son el resultado directo de ese fallo en el sistema operativo. Es que tiene todo el sentido lógico del mundo, es una reacción en cadena. El agotamiento es el daño físico al hardware por intentar mantener las 50 aplicaciones abiertas sin batería. Claro. Y la soledad no es que el teléfono esté tirado en un cajón vacío. Puedes estar en medio de una oficina rodeada de 50 personas, pero estás aislada porque tu programación te impide emitir la señal de «Oye, necesito conectarme». Eso es. Y esa sensación de carga interior es el sobrecalentamiento del procesador. Cuando sabes perfectamente que la ilusión del control ya no se sostiene más, pero sigues fingiendo. ¡Qué agotador! Mantener esa fachada requiere un gasto de energía descomunal. Consumimos tanta energía ocultando que necesitamos ayuda, que al final pues no nos queda energía para vivir. Y en este punto la figura de María Auxiliadora actúa como un espejo. Un espejo que nos devuelve una imagen súper incómoda, me imagino. Muy incómoda. Frente a este panorama, el texto recoge una pregunta que se le formula directamente al ser humano moderno. Parece sencilla, pero corta como un bisturí. La pregunta es, ¿permites que alguien te sostenga? Fíjate en la formulación de la pregunta, porque tiene mucha miga. No dice, oye, necesitas que te sostengan. Asume por defecto que la carencia existe, que el límite humano es real y punto. Sí, no hay debate sobre si somos frágiles o no. Lo somos. Lo que pone en tela de juicio es la apertura del individuo. Desplaza el foco de la debilidad a la obstinación pura y dura. Es un dardo al ego que te viene a decir, a ver, el problema no es que seas débil, el problema es que tu maldito orgullo te impide aceptar la mano tendida. Y esa es la mayor barrera terapéutica y espiritual a la que nos enfrentamos. La resistencia no viene de fuera. El muro nos lo construimos nosotros mismos. Admitir que necesitas ser sostenido requiere desmantelar esa identidad de héroe solitario que nos han vendido. Y aceptar que somos de carne y hueso. Exacto. Y aquí es donde los textos introducen la solución, el cierre contemplativo que articula cómo funciona este auxilio en la práctica, digamos. Utilizan un término latino clave que es memorandum itineris. Que se traduce como ayuda en el camino, ¿no? Sí, la ayuda en el camino, y el concepto de auxilium in itinere. Vale, ayuda en el camino. Pero a ver,
yo no compro del todo que un simple cambio de mentalidad te elimine mágicamente los problemas, ¿sabes? Si estás hasta el cuello de deudas o tienes una crisis familiar grave, aceptar que no eres autosuficiente no te paga las facturas del mes. Obviamente no. ¿Cómo funciona entonces la mecánica de este auxilium in itinere sin caer en el pensamiento mágico o en cosas de autoayuda barata? Es una excelente objeción. Y los textos son muy cuidadosos para no prometer ningún tipo de pensamiento mágico, ¿eh? Este auxilio in itinere no es un billete de lotería ganador, ni es un teletransporte. No te saca del apuro por arte de magia. Para nada. No te extrae del camino difícil para dejarte cómodamente en la línea de meta. Las facturas siguen ahí, el problema de salud sigue ahí, el camino empinado y lleno de piedras no desaparece en absoluto. Entonces, ¿dónde está el cambio radical? El cambio radical reside en cómo tu psique y tu espíritu procesan ese camino. El concepto garantiza una presencia que acompaña y sostiene el caminar. O sea, cambia la carga cognitiva del problema, por así decirlo. Exactamente eso. A ver, hay estudios en psicología deportiva y de supervivencia que demuestran que el ser humano puede soportar niveles extremos de dolor y esfuerzo si sabe que no está solo, si sabe que hay un respaldo garantizado. O sea que la desesperación no nace del esfuerzo en sí. No. Nace de la convicción de que ese esfuerzo no va a ser suficiente y que, si te caes, no va a haber ninguna red debajo para atraparte. Al aceptar este auxilio, al permitir que te sostengan, eliminas el peso de la desesperación. Sigues sudando la gota gorda, pero sin pánico. Exacto. El individuo sigue caminando, sigue esforzándose, pero el miedo al colapso desaparece. ¿Por qué? Porque el sostén ya no depende de su propia batería al 1%, depende de la corriente a la que por fin ha decidido enchufarse. ¡Wow! Es una redefinición completa de lo que significa gestionar una crisis. El triunfo deja de ser sinónimo de conquistar la montaña en solitario para convertirse en la humildad de avanzar encordada. Una imagen perfecta. Y si hacemos un repaso ágil de todo el viaje intelectual que hemos hecho hoy a partir de estas fuentes, la verdad es que el hilo conductor es fascinante. Hemos empezado en 1809 en las celdas de Fontainebleau. Con un Papa Pío VII que, ante la maquinaria de guerra de Napoleón, encuentra en el auxilio un punto de apoyo inquebrantable para no ceder al chantaje de la historia. De ahí hemos saltado en el tiempo y visto cómo San Juan Bosco, décadas más tarde, descodifica esa misma macroresistencia y la baja a las calles de Turín. Convirtiendo el auxilio en un andamiaje social y psicológico, algo que permitió a los jóvenes más vulnerables salir del modo supervivencia y construir su futuro, sabiendo que una presencia concreta velaba por ellos. Para finalmente aterrizar en el que quizás sea el frente de batalla más complejo de todos, y el más silencioso también, la mente del ser humano moderno. Hemos diseccionado esta falsa autosuficiencia que nos lleva directos al agotamiento. ¿Y a la soledad? Sí. Y como la pregunta central de este 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora, no es una cuestión meramente devocional o abstracta, es un desafío frontal a nuestro ego. Todo se reduce a entender de verdad la mecánica de la vulnerabilidad. Una lección vital que trasciende épocas, vamos. Reconocer la necesidad no es el final del camino ni es una derrota, es la condición indispensable para poder empezar a caminar con seguridad. La historia nos ha demostrado hoy que el auxilio verdadero y transformador solo llega a quienes dejan de fingir que no lo necesitan. Y aunque los documentos que hemos explorado plantean este dilema de si permitimos ser sostenidos, creo que hay una idea flotando en el aire. A ver, cuéntanos. Una idea que invita a darle una última vuelta de tuerca a nuestra realidad actual, para quienes nos escuchan. Un pensamiento para llevarse y rumiar después de este análisis. Adelante. Si consideramos que la mecánica de pedir auxilio exige demoler por completo el mito de que somos invencibles, es posible que esta epidemia aplastante de soledad que satura las consultas de psicología hoy en día no se deba a que vivimos en un mundo frío sin nadie dispuesto a echarnos una mano. Interesante enfoque. Y si el problema real es que el individuo contemporáneo está profunda y absolutamente aterrorizado ante la simple idea de mirar a alguien a los ojos y pronunciar en voz alta, «Oye, no puedo hacer esto solo». Es el gran dilema y la gran barrera invisible de nuestro tiempo, sin ninguna duda. Una barrera que nos mantiene aislados por puro orgullo y que quizás, comprendiendo la historia del auxilio, sea el momento definitivo de empezar a derribar de una vez por todas.
Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en las fuentes. Hasta la próxima.